¿Qué usted quería decir? Sí, yo iba a agregar algo, que en el Nuevo Testamento, volviendo a la cuestión de la guerra espiritual y gente que la ha reducido más bien a ungir con aceite o atar. Vean, no solo a eso. Algunos, perdón. Pero déjeme para tener la idea, digamos, hay gente que se dedica solo a ungir con aceite. Y es interesante que el Nuevo Testamento, cuando habla de ungir, solamente hay un pasaje, si no me equivoco. Dos. Uno es en Santiago. Y el otro es en Marcos 3. Que únjalos enfermos con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. O sea, es el único pasaje, bueno, y ahora que menciona Henry, donde hay una asocie entre el aceite y sanidad. Pero entonces, yo creo que ahora que estamos hablando de estas observaciones, por lo menos en mi caso, críticas al neopentecostalismo, yo creo que esta es una oportunidad para animar a la gente a leer con mayor detenimiento la palabra de Dios. Y volviendo a la cuestión de la niña, otro aspecto de la guerra espiritual. En Juan 8, el Señor está hablando con los discípulos que habían creído en Él. Mire, interesante ese detalle. Y el Señor les dice, ustedes son hijos de Satanás el diablo, porque las obras que Él hace, ustedes las hacen. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos que habían creído en Él. Dice Juan 8. Juan 8 lo menciona. ¿A los discípulos o a los fariseos? No, a los discípulos que habían creído en Él. O sea, eran personas que estaban siguiendo a Jesús, sin embargo, estaban esclavizados por Satanás. ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. O sea, no basta con tener la verdad, hay que conocerla. Hay que conocerla, experimentarla, vivirla, creerla. Entonces, con esto lo que quiero yo decir es que las personas que quieren ser libres de opresiones, de ataduras y todo, obviamente dependemos de Dios, pero también de su palabra. La palabra de Dios es la que le abre a uno, porque en Pablo, cuando se habla de guerra espiritual, está hablando de una argumentación mental que tienen las personas. Bueno, es la como decía Henry, ¿verdad? Una proyección es hacia afuera, hacia la gente secular, mundana, y otra hacia el mundo evangélico o cristiano. Pero también hay ataduras mentales que necesitan ser libres, y la palabra de Dios liberta. La gente es libre en la medida en que experimenta la presencia de Cristo y conoce la palabra de Dios. ¿Qué ibas a decir? No, que Marvin decía algo. ¿Es solo un texto? Que puede ser como un... No, eso del aceite, como un circuito teológico. Pero me devuelvo un momento ¿Para dónde vas? A lo que Marvin dijo hace un momento, el argumento anterior. Con el asunto del ungir con aceite. Bíblicamente, enseñanza neotestamentaria, el ungir con aceite está circunscrito, limitado a las personas enfermas. Lo que Jesús dijo en Marcos cuando envió a sus discípulos y a ungir con aceite, y el caso de Santiago que lo habla específicamente. Son los únicos dos casos en el Nuevo Testamento que encontramos esto. Ahora una pregunta, ¿y qué hay de malo si en el Antiguo Testamento lo hacían sobre las personas? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo cuando ungían reyes y que los ungieran? ¿Qué hay de malo si a un pastor lo están llamando al ministerio? ¿Hay algo malo? Es que el modelo cambió. Yo no lo voy a ver como pecado. Pero dígame una cosa, pero en el Antiguo Testamento se asociaba con ungir con el Espíritu. Porque no habían reyes. Porque me pregunto, voy a hacer la pregunta. Sí, está interesante, está buena. ¿Qué hay de mal? No estoy hablando que si es pecado, que si es algo demoníaco. No, por eso. Bueno, yo no lo veo malo. Yo no lo veo malo. El día que usted comenzó, porque usted es un apóstol, Henry, aunque usted no lo quiera decir, y no nos gusta decir eso, pero somos apóstoles en el trabajo de función. Función apostólica, ¿verdad? Cuando usted inició y fue enviado a levantar que Dios lo usara para levantar una obra excelente allá en Cartago, en la ciudad linda de Cartago, la muy noble ciudad de Cartago, y que lo hubieran ungido con aceite, ¿qué hay de malo? Nada malo. Ahora, escúcheme, entonces, tenemos que tener un cuidado. Que a veces nosotros decimos, solo para los enfermos. Un momento. No, es que yo dije como aspecto doctrinal. No, pero como aspecto doctrinal podría decir, bueno, es que podemos ungir a alguien para el ministerio y lo ungimos con aceite. Un ejemplo. 2. Ungir, estoy hablando así nada más porque hay gente allá en su casa que están diciendo, ¿y qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo lo otro? ¿Hay algo de malo? No, pero el asunto es que si nos hilamos por cosas doctrinales, nos vamos a quedar dando vueltas en el asunto. Hay cosas prácticas que no hay ninguna mala. Ahora, el problema está en cuando nos vamos y pasamos. Por ejemplo, llego a una oficina de un hombre
que tiene una empresa. La empresa estaba caída. Y me dice, don Jorge, me habló un amigo mío de Guatemala, que usted había orado por él, usted podría venir acá. Yo fui. Cuando llegué encontré un montón de piedras llenas de aceite, ¿verdad? Y una marca ahí como una especie de cosas ahí que simbolizaba el Espíritu Santo, según ellos, con aceite puesto en el piso. Y veo la alfombra toda manchada, le digo, disculpe, mi hermano, ¿y esto? Unos hermanos que vinieron y me ministraron acá, me pusieron piedras por todo lado, con aceite y derramaron aceite. En base a que Jacob derramó aceite sobre la piedra y todo el asunto, le digo, vaya, qué interesante, le digo, pero ¿por qué tantas piedras? Porque aquello parecía un tajo, un lugar donde sacan materiales para hacer carreteras. Le digo, ¿y esto? ¿Por qué tanto? Me dice, bueno, es que el Señor a ellos les dijo que hicieran esto. Entonces le digo, ¿para qué usted me dice que venga a orar aquí? No, que ya se arregló. Dios todo lo hizo. Ya todo lo hizo. Esta gente regó como 3 galones de aceite acá, le mancharon la alfombra y de todo, y usted quiere que yo ore. Y me dice, la verdad, pastor, es que yo no le creo eso me suena como hechicería. Y le digo, Dios le dijo a usted que pusiera esta piedra ahí como un recordatorio, como un memorial, porque la Biblia habla de eso. Y lo habla en el Nuevo Testamento. ¿En el Nuevo Testamento? No. Sí, claro, memorial. La Biblia habla de los memoriales. Las ofrendas no son memoriales. Y tus ofrendas y limosnas no fueron memorial delante de Dios. Pero en el Antiguo Testamento. No, señor, en el Nuevo. Bueno, ahora revísalo. Vamos a revisarlo. Ya lo apuntamos para Hechos 10. Tema de otro programa. Tus oraciones y limosnas han subido para memoria. De Cornelio que no tenía un trasfondo. Sí, pero la Biblia lo habla. Estoy hablando, ya se desviaron. No estoy hablando que enseña, estoy hablando que habla. Que lo cuenta, que lo narra, pero no como doctrina. Bueno, no estoy hablando de doctrina, estoy hablando que esos hermanos le dijeron, bueno, sigamos adelante. La cosa es que le digo, ¿y eso entonces para qué? Y le digo, hermano, esto tiene que ser algo entre usted y Dios, no que alguien vino y le puso a hacer acá. Entonces me dice, perdóneme, pero yo cuando vine y me dijeron que el Señor les decía que hiciera esto, Dios sabe, yo dije, qué raro, a mí me enseñaron que era entre Dios y yo. Y Jacob lo hizo entre él y Dios. No podemos enseñarlo a los demás. Agarre todo ese montón de piedras, le digo, y todo ese montón de cosas y sáquelas. Es lo mismo que en cada casa haya una serpiente de bronce. Bueno, igual, la misma cosa, es un ídolo. Entonces, le habían puesto en las 4 esquinas de la oficina, ojo, la brujería mezclada con cristianismo, le habían echado sal. Le habían puesto un poco de sal allá, otro poco, y le veía limón, porque ya que hay sal, echémosle limoncito, riquísimo, ¿verdad? Porque ya yo la otra cosa no la bebo. Gracias a Dios, hace muchos años de eso. Bendito sea Dios. Pero el limón y la sal sí, ¿verdad? Rica. No, ¿pero por qué se ríen ustedes? Oye, ¿quién es el que está riendo por ahí? No. Yo me río de usted. Sí. Y como hay quienes acá en el foro lo apoyan o usted los hace recordar cosas de la vida pasada. Bueno, gracias a Dios que ya pasó. La cosa es que, y le digo, ¿y para qué esa sal? Me dice, para esto. Le digo, ¿para qué la Biblia habla de la sal? Y le expliqué por qué decía. Y me dice, en otras palabras, le digo, ¿sabe qué es el problema suyo? Le digo, usted no le está creyendo a Dios. Saque todo esto, mándele limpiar esto. Póngase ahí, dígale, Dios, perdóname por confiar en los hombres y confiar en cosas alejadas a tu palabra. La Biblia habla de eso, pero hay su enseñanza sobre ello. Y le digo, dígale a Dios que le levante el negocio. Y después hablamos. Pasaron 3 meses y a los 3 meses me llama y me dice, hermano Jorge, todo cambió. El problema era que yo le abrí puertas al enemigo. Y traje gente que me dijeron que Dios les había dicho. Y las falsas profecías sí traen ruina y traen miseria. Porque no estaba escudriñando la palabra. Hoy está él en un discipulado muy bueno en la congregación donde él asiste. El pastor le está ayudando y la empresa le prosperó. Ha habido otros casos donde fui y tenían un montón de ídolos ahí, hechicería y brujería. Le digo, saque todo eso y Dios lo va a bendecir en el nombre de Jesús. Y así fue. Por eso, hay cosas que aparecen. Sí. Ahora, el problema de esto es que la gente comienza a enseñar cosas que nada que ver. Y eso, y le dice a esta gente que vino y regó todo ese montón de piedras ahí. Y comience a confesar que todo va a estar bien. Al volver, después de este canto, vamos a hablar sobre confesiones de fe